Quinteto del Túnel es una agrupación instrumental que interpreta música clásica y popular. Disfruten de Jijiji en un videoclip producido por Unicanal.
tengo amigos que tienen amigos y amigas que tienen amigas. Cuando salgo de la escuela me quedo en la plaza y juego. Jugamos todos. Algunas veces jugamos, pero algunas veces no. A veces se suma una nena, otras un nene, otro nene, otra nena. Porque tenemos juegos en el patio. A la popa. En la escuela una vez nos compramos un elástico. A las escondidas. Está bueno ese juego, a mí me gusta. A cruzar los Andes con palitos que eran espadas. Cuando nos liberó San Martín de los españoles. Con la moto. Una moto de carrera. Los flash es más rápido porque va tan rápido que en todo lado donde estás una mancha roja. Este es un trabajo para Superman. Uso un vestido con una calza rosa. Puede ser el color que a vos te guste, cualquiera. Cualquiera. Tengo un derecho a crear mi propio disfraz. De superhéroe. Este es un trabajo para Superman. Man. Ahora compartimos un capítulo de la serie documental Fue en la calle. En esta oportunidad veremos el capítulo Legal, Seguro y Gratuito, que explora la lucha en la ciudad de Rosario por la conquista de la legalización del aborto. Los pañuelos son un símbolo de lucha en todo el mundo. El pañuelo en la cabeza, el pañuelo blanco, se usó para pedir el derecho al voto. Lo retoman las madres de Plaza de Mayo con los pañuelos de sus hijos y los nombres de sus hijos. Lo retomamos nosotras para reclamar el derecho de las mujeres a la autonomía corporal, a la toma de decisiones, para decidir sobre nuestra fertilidad y nuestro futuro, ¿no? El pañuelo circula desde muy chica en mi casa. O sea, mi primer recuerdo de la campaña es yo de muy chiquita y una marcha acá y mi mamá cantando aborto legal para no morir. Mi primer pañuelo lo tuve en el 2018, lo compré en una carpita de la campaña. Antes no se hablaba de aborto. Antes de los 70 no se hablaba, se practicaba. Y todas las mujeres de este país, las viejas, mi madre, no, eso, todas tuvieron, todas, pero se hablaba entre mujeres y que nadie escuche. Y siempre en todos los pueblos y en todas las ciudades había gente, mujeres que hacían aborto. La ley de interrupción voluntaria del embarazo, que el Congreso sancionó en 2020, se ganó en las calles. Rosario fue fundamental en esa gesta. Tiene más de 30 años de historia en la pelea por el aborto legal. Acá se usó por primera vez el pañuelo verde, que después se convirtió en un símbolo de lucha en todo el mundo. El encuentro de Rosario es como el inicio de la lucha, es donde empezamos a contarla. Si bien, como dice siempre Vivi, las luchas tienen historia y hay cosas que podemos relatar antes de todo eso. Sí, hay que reconocer las historias. Pero el 2003 es un punto de inflexión en la lucha por la legalización del aborto en Argentina. Y veníamos de un encuentro anterior en Salta que había sido muy violento, habíamos tenido realmente agresiones de las mujeres católicas organizadas que se metían en los talleres y nos volvían locas y no permitían que nosotras, que nos encontrábamos una vez al año con todas las compañeras, pudiéramos hablar entre nosotras y generar estrategias. El obispo, o no sé si ya era el arzobispo, había dado orden a las parroquias de que convencieran a las mujeres, a las mujeres católicas, que fueran al encuentro del 2003 para, digamos, sobre todo para ponerse al tema del aborto y en general los derechos sexuales y reproductivos. ¡Abusadores! ¡Genocidas! ¡Saquen sus rosarios!
El punto de inflexión se da porque por primera vez se genera un espacio donde solo discutimos estrategias para legalizar el aborto. Eran talleres de estrategias para lograr la despenalización del aborto, la legalización del aborto, al donde tenían que venir las personas que ya estaban de acuerdo. Entonces no queríamos perder tiempo discutiendo sí o no. Llamar a acciones conjuntas para el próximo 28 de septiembre, Día Internacional de la Lucha por la Legalización del Aborto. ¡A favor! Ese es el punto de inflexión. Dijimos, bueno, ustedes acá no entran, porque lo que estamos discutiendo es todas las que estamos de acuerdo con legalizar el aborto, cómo hacemos, qué estrategias nos damos para que eso se concrete en Argentina. Ahora, no evitamos que hubiera un quilombo con las católicas porque querían entrar a ese taller también y le decíamos, no, está prohibido, no, en el encuentro no hay ningún taller prohibido, este sí. Entonces vamos a llamar a una escribana, llámenla. Y trajeron una escribana al taller. A varios años, a querer retrotraernos a una cosa ya cavernaria, prediluviana, que las mujeres no estamos dispuestas a tolerar. Hagan su propio encuentro con sus obispos. Y bueno, habíamos planeado 3 talleres y tuvimos que multiplicarlos porque eran muchas mujeres. La cuestión era que por primera vez aparecían las piqueteras en los encuentros. Y eso le dio una masividad y una presencia popular importante. Mujeres de las villas, de todo el país, y la consigna nuestra era aborto legal y seguro. Y ellas dijeron, ¿saben qué? Si es solo aborto legal y seguro, nosotras no vamos a poder acceder. Nosotros necesitamos que lo hagan en los hospitales, que sea gratuito. Y ahí se le agregó la tercera palabra a la consigna, aborto legal, seguro y gratuito. Y fue un cambio importante que saliera esa consigna porque completó el panorama y cambió el paradigma, ¿no?, de cómo estábamos peleando por el aborto. El taller de estrategia sirvió para armar la campaña, para proponer la campaña, para proponerla en el temario, para llevarla a Mendoza en el año siguiente y aprobarla en el plenario de Mendoza. Ahí se aprueba definitivamente la campaña y en el 2005 sale. Claro, en el 2005 nos reunimos 70 organizaciones en Córdoba y ahí definimos el nombre de la campaña y la triple consigna. Realmente permitió que empezaran a articularse las distintas luchas que se llevaban a cabo en todo el país. Porque había puchitos de mujeres, diríamos, en todos lados. El problema es que no nos articulaban. Yo tengo acá esto, en un cuadernito tomé nota de lo que las compañeras iban diciendo, que está Marta Rosenberg, Mabel Gabarra, Sonia Tesa, que también viajó, Cecilia Lipchi, Mabel Bianco. Habíamos pensado en una campaña de 3 meses. Bueno, terminaron 17 años, todavía seguimos. Y otra de las cosas fundamentales de ese encuentro fue la asamblea. La Asamblea por el Derecho al Aborto. ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? Y fue en el Auditorio de Ciencias Económicas de la Facultad. Con la Asamblea avancemos en este plan de lucha que queremos llevar adelante y avancemos en las ideas y en las propuestas. El aborto no es simplemente algo sectorial que nos toca muy de cerca. Estamos luchando por un cambio en el mundo, por un cambio en la humanidad. Es necesario e imprescindible si queremos luchar por la dignidad humana. Fue muy emocionante. Dora venía peleando desde su vuelta al exilio por el derecho al aborto, iba machacando por todo el país. La verdad que le costó bastante que tomáramos esa consigna porque en esa época el eje principal de trabajo era violencia contra las mujeres y Dora era una pionera, fue una pionera importante. ¿Cómo se tomó la decisión de que el símbolo del aborto legal, que después se convirtió en un símbolo mundial, sea verde, sea un pañuelo? ¿Cómo fue eso? Bueno, primero el trabajo en la comisión organizadora, que éramos más de 90 personas, después la decisión de hacerlo acá en la Facultad de Ciencias Económicas. Me llama de Córdoba Marta Lanís, de Católicas por el Derecho a Decidir, y me dice, ¿qué te parece si reeditamos la experiencia que tuvimos en Naciones Unidas poniéndonos los pañuelos en la cabeza? Lo que pasa es que en Naciones Unidas no se puede llevar pancartas ni carteles, y entonces llevar un pañuelo era una manera que no podían frenar de manifestarnos y decir lo que queríamos. Y replicar esa experiencia acá por el tema del aborto nos parecía bien interesante. Entonces, ¿te parece que lo llevemos? Sí, traigámoslo. En un primer momento se había pensado que podía ser el violeta, que era el
color del feminismo, pero verde pensando en la vida, en la defensa del medio ambiente, digamos, sobre todo el verde es la vida. Simbólicamente, el tema de la vida, el derecho a la vida, se lo están apropiando los antiderechos y no tienen en cuenta que se están muriendo muchas mujeres por aborto o quedan discapacitadas y pierden calidad de vida. Y nosotras estamos defendiendo esa calidad de vida y la vida de esas mujeres. Entonces, ¿por qué no ponemos un color que represente la naturaleza, como el verde? Y dice, me parece bien. Bueno, vamos a buscar un verde acá en Córdoba. Y se vinieron con miles de pañuelos verdes, no me acuerdo cuántos, pero eran miles. Salimos todas acá a Oroño, las mujeres todas pedían pañuelo, no alcanzaban, y empezamos a desfilar, y fue la primera vez que, creo que salieron una foto de un diario importante, las cabezas con los pañuelos verdes. En el 2003 estaba trabajando en un centro de salud en el primer nivel de atención de la municipalidad. En ese momento yo venía de una experiencia en el Hospital Roque Sáenz Peña, donde habíamos visto un informe que fue una investigación que hizo Claden en Genar, y hablaba sobre literalmente la tortura, el maltrato, los tratos crueles hacia las mujeres que propinábamos en los servicios de salud. Se encontraron ahí con testimonios de mujeres que habían sido maltratadas en el sistema de salud, de mujeres que cuando iban con un aborto que habían hecho en la clandestinidad eran maltratadas. Venía de una historia también de que un ministro nos había mandado una nota a todos los hospitales que nos obligaba a denunciar a las mujeres. Y lo que veíamos es que las mujeres seguían viniendo igual, seguían abortando igual, pero venían cuando tenían que decidir si se morían o si iban a ser denunciadas. Y muchas mujeres se morían, muchas mujeres al punto tal de que hoy nos causaría horror. Y cuántas más quedaban con una cirugía sin útero, sin ovarios. Y en ese momento, y con todo al aire, fue, por lo menos en el Roque Sáenz Peña, un punto de reflexión donde dijimos, bueno, esto no puede seguir así, y decidimos no denunciar más a las mujeres y empezar a tratarlas como las mujeres merecían. En el punto en que empezó a difundirse entre las mujeres que el Hospital Roque Sáenz Peña era un lugar amigable, empezaron a venir más. Pero empezamos a observar que venían antes. Claro. Y venían en un momento en donde las podíamos ayudar y ya bajó la mortalidad ahí nomás, por lo menos desde la perspectiva del hospital. En el año 2004 aparece una situación de una niña embarazada producto de una violación, y el grupo de mujeres autoconvocadas, MAR, de Rosario, se acerca a la Secretaría de Salud Pública a solicitar se aplique el artículo 86 del Código Penal. Y ahí fue la primera vez que escuché en mi vida artículo 86 del Código Penal. Que estaba desde 1921. De 1921, ¿sí? Pero una información que había sido negada en nuestra formación como médicos y en nuestra formación como médicos especialistas. Había que resolver esa situación, fue una lucha con muchas dudas, hasta se pidió permiso a la justicia y se resolvió en el más estricto de los secretos en el Hospital Roque Sáenz Peña. Pero lo interesante es que las mujeres nos acercaron en ese momento una especie de protocolo de actuación para observar y cumplir con el artículo 86 del Código Penal, que llamábamos en ese entonces aborto no punible y que después fue la famosa ILE, o interrupción legal del embarazo. ¿Cuál es la particularidad de Rosario que hizo que mucho antes de que haya una ley legalice el aborto? Rosario ya venía teniendo una construcción de un sistema de salud basado en el derecho a la salud. Empezaron a construir y a mejorar todos los centros de salud. La ciudad de Rosario empezó a comprar anticonceptivos cuando todavía no era legal dar anticonceptivos en el medio público. Fue una de las primeras ciudades también en el país que incorpora una ordenanza que permite dar anticonceptivos. A ese combo de políticas que ya existieron fue donde se fueron agregando las ordenanzas, la primera del 2007, sobre, en aquel momento, aborto no punible. También fue de los primeros, si no el primer lugar del país en el año 2012, donde se incorporó el misoprostol
como medicación dentro del vademecum, en ese momento con un producto no dedicado, lo que es difícil de incorporar, pero las mujeres pudieron acceder de manera gratuita en los centros de salud. Otro hito en esta historia de la legalización del aborto, que fue la cátedra del aborto que se inauguró en la UNR en 2017. ¿Cómo fue ese proceso? La cátedra del aborto cuenta con dos antecedentes. Uno es el movimiento de socorristas y que unos años antes se crea el primer grupo de profesionales por el derecho a decidir. Y ese fue un motor que permitió la organización, entre otros, ¿no? Y también una facultad de medicina que había empezado a permeabilizar el tema, y eso permitió que se pudiera introducir como materia electiva. Después del encuentro se conforma la campaña en el 2005 y después se presenta por primera vez el primer proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Vos fuiste una pieza clave en ese momento también. Sí, era diputada nacional. Yo había sido electa en el 2005 y la campaña, esa primera actividad de la campaña termina con una marcha federal el 25 de noviembre donde entregamos cajas repletas de firmas que habíamos juntado entre el 28 de mayo y el 25 de noviembre del 2005. Y la recuerdo a Marta Rosenberg que decía, no, las legisladoras no tocan las cajas, como que eso era desde el feminismo autónomo. Y a mí eso me quedó muy grabado y siempre pensaba cómo podíamos hacer para juntar quienes veníamos de la política y quienes venían del feminismo autónomo. Entonces vamos a proponer en la campaña que presentemos el proyecto y ahí nos largamos a proponerlo y a juntar. En ese momento llegar a las 14 firmas nos parecía un desafío enorme, que era lo que administrativamente se mostraba en los proyectos de los diputados y las diputadas, y llegamos a 22, así que cumplimos el desafío. Cada 2 años, cuando perdía estado parlamentario, ya teníamos el listado de quién hacérselo firmar antes de la presentación, y también ya teníamos diputadas dispuestas a decir, bueno, yo ya quiero ahora hacer la primera firma, y eso era una estrategia que íbamos viendo de acuerdo al momento político, ¿no? Y también la diversidad, mostrar que la campaña tenía mujeres políticas de todos los espacios. Iba creciendo la campaña, iba creciendo la adhesión, las firmas, pero cada 2 años seguía perdiendo estado parlamentario. ¿Qué cambia en 2018? Y lo que cambia en el 2018 en realidad había cambiado antes, con la marea verde en el 2015. O sea, el punto de inflexión es el femicidio de Chara Páez, que interpela a una generación mucho más joven, que no se veía comprometida ni le interesaba la agenda de los feminismos hasta ese momento. En el 2015, con la aparición del Ni Una Menos, empecé a hacerme algunas preguntas y empecé también yo ya me autopercibía lesbiana, entonces también empecé a hacerme algunas preguntas con respecto a eso, y así me fui acercando de a poco, creo, un poco a la militancia, y en un momento me acerqué al centro de estudiantes, que fue lo que me llevó, digamos, a formar parte de una federación que fue tan importante y que lo sigue siendo para la ciudad, como la es la de los secundarios. Yo en 2015 estaba en 3er año de la secundaria. Y fue raro porque al principio no entendía, entendía pero no terminaba de entender mucho por qué salíamos, y me senté con mi mamá y hablamos y fue como, bueno, no, esto no está bueno, no puede estar pasando y no da. Y mi secundaria decidió marchar. Era como todas unidas, bueno, esto no puede ser, esto no puede pasar, y era un literal Ni Una Menos. Y de repente éramos todas juntas y era como maravilloso, me pareció maravilloso. Cuando empezamos a salir con las primeras acciones a la calle, acá en Rosario, por ejemplo, que íbamos a la Plaza Montenegro, había de todo, había gente que se acercaba, pero la mayoría pasaba de largo, y había algunos que nos puteaban, diríamos. Hasta el 2015 fue así.
Y ahí empezamos a pensar que se podía dar, diríamos. Ahí empezamos realmente a pensar que sí, que era posible. ¿Cómo llegaste a la pelea por el aborto legal? Y en el 2017 se creó la FESER, que era la Federación de Secundarios de Rosario, y la campaña en un momento del 2017-2018 convocó a una asamblea y es donde puso el puntapié para decir este año es donde nos las tenemos que jugar por el aborto. Y ahí empezamos a organizarnos las pibas de los secundarios para poder también armar nuestras propias estrategias. No se incorporaban a la campaña, eran militantes de la campaña en los espacios donde estaban. Y la estrategia parlamentaria, que consistió justamente en ir uniendo voluntades. La primera vez nos falló. Macri nunca pensó que poniendo en discusión el proyecto iba a generar esto, porque si no se debe estar haciendo el harakiri. Hubo movilizaciones extraordinarias. La primera muy linda cuando se aprobó en diputados y la segunda frustrante cuando se perdió en senadores. Yo creo que nunca había habido una movilización tan impresionante. Mujeres de todas las edades, desde las hijas, las más jóvenes hasta las niñas que iban con sus madres. O sea que fue muy emocionante. En el 2018 vos fuiste un poco el eslabón joven, adolescente, entre la campaña y les jóvenes de la ciudad, las estudiantes secundarias, o sea, como un montón de organizaciones. ¿Cómo fue eso? ¿Qué fue lo que hiciste ahí? Me pareció desde algún punto, y si bien los secundarios participábamos, me pareció que ahí faltaba como un punto más organizativo, o sea, poder establecer un vínculo. Y ahí empecé como a charlar un poco con la gente de la FESER y empezar a ser más partícipe de cómo poder vincularnos y hacerlo organizativamente. No simplemente vengan, sino vengan, tenemos esto, le podemos dar folletos, podemos ir, podemos participar, ya sea de aborto, de ESI, anticonceptivos, pero generar un vínculo ahí. Empezamos a ver que nosotras también podíamos ser parte de eso. Poder militar con la Vivi y con Mabel al lado me pareció maravilloso. O sea, de verlo en la marcha, de repente que te dicen, che, me pasó un mate, fue como... Pero... Y me gustó y sentí que podía aportar desde otro lado, desde otra mirada. Era la más chica, arranqué con 17 años en la campaña. Nosotras organizamos nuestros propios colectivos, a nuestra propia gente y también fuimos parte fundamental de lo que le pudo dar empuje a esa masividad a la hora de armar las plazas y de armar los encuentros para que sea ley, digamos. El trabajo y la movilización de la campaña y de todas las organizaciones de mujeres, feministas, políticas, sociales que han acompañado, realmente van a lograr que el aborto sea legal en este 2020. Si bien fue como muy emocionante todo lo que sucedió en 2018 en el Congreso, el 2020 permitió una federalización también de... Claro, porque en cada lugar se hicieron, nosotros tomamos la Plaza San Martín como lugar y transmitíamos todas las sesiones en una pantalla chica, pero bueno, venían mucho las compañeras a escuchar y se escuchaba muy atentamente los argumentos. Y acá en la Plaza San Martín las mujeres que bregan por la interrupción voluntaria del embarazo han decidido reunirse con una pantalla gigante que transmite en vivo el debate. ¿Y esta plaza qué significa para vos? Esta plaza es un montón. Yo desde chica marcho con mi vieja, son los 24, son los 8M, son los 3J, pero también es la ley. Y la verdad que esta plaza me trae un millón de recuerdos. Me acuerdo que estaba sentada acá con una reposera durante toda la transmisión de Senado. Esta plaza desbordaba de pibas y pibes y pibis. A lo largo del país también se vio en otras plazas, digamos. Hemos sido desde hace muchos años insistentes, persistentes. Nos derrotaron, nos volvimos a levantar, presentamos proyectos. Y bueno, hicimos todo. Hicimos todo lo que hay que hacer. Y ahora cuesta que lo hagan ellas. Se cierra la votación. Resulta aprobado con 38 votos afirmativos y 29 negativos, una abstención. Resulta aprobado, se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo. Cuando se aprobó la ley, que con una compañera nos miramos a la cara, corrimos, nos abrazamos y nos pusimos a llorar. Pudimos conseguirlo, lo que venimos buscando hace muchos años, y era como lo hicimos y lo hicimos nosotras. Si bien hubo
un apoyo del presidente que dijo que iba a ser legal, esto lo hicimos nosotras. Y fue nuestra puja y fue la marea verde y estar en las calles y lo hicimos. Pudimos hacer el aborto legal. Y que en ese abrazo, digamos, en ese llanto, estaba toda la historia, todo lo que había pasado, todo por lo que habíamos pasado, en todo este proceso de cómo hemos tratado en los servicios a las mujeres, todo lo que les hemos hecho, es algo que a muchos nos ha hecho muy mal y que de alguna manera teníamos que resarcir ese error que habíamos cometido, ¿no? ¿Qué te pasa cuando ves el pañuelo verde que se expandió por todo el mundo, que lo usan en Estados Unidos, en Europa, en toda América Latina? Me parece maravilloso. También me pone muy orgullosa que haya salido acá y de Rosario aparte, como que me da un poquito de... ¿Vieron? Pero me parece maravilloso que se haya podido no solo ser un símbolo acá en Argentina, sino en todo el mundo, de poder tener un símbolo que sea tan fuerte y tan importante para todas y todos. Se tomó la consigna y ahora se replica en Asia, en África, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en todo el mundo, y eso por supuesto emociona, ¿no? Tengo parte de una colección de pañuelos de compañeras de otra parte de Latinoamérica. Ese pañuelo va acompañado de un discurso y de un saber que lo escuché primero de las compañeras argentinas y rosarinas sobre todo. Cuando vi ese pañuelo en el puente de Brooklyn, no lo podía creer, porque viste, nosotros siempre hemos peleado contra el imperio, ver que algo de Latinoamérica llega y se impone de tal manera es mucho orgullo y nos identifica realmente. Y eso nació en Argentina y te diría nació en Rosario. Que la Argentina tenga un movimiento que pueda ser ejemplar para que en otros lados también pueda ser ley, me parece algo increíble y súper emocionante. Y el pañuelo verde es un símbolo de lucha por los derechos sexuales, por los derechos reproductivos, por los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Así que yo feliz de que cuanto más se expande esta lucha, mejor. Mejor para el feminismo y para el mundo. Esto fue Mundo Unicanal. Si querés ver más, entra a unicanal.unr.edu.ar o a nuestro canal de YouTube, Unicanal Rosario.